todos, hoy les vamos a hablar sobre el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es una metodología de la gestión estratégica que se utiliza básicamente para definir y hacer seguimiento de la estrategia de una organización. Esta metodología fue creada por Robert Kaplan y David Norton. Esta metodología permite estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral para ponerlos a prueba según una serie de indicadores. Estos indicadores evalúan el desempeño y todas las iniciativas y los proyectos necesarios para lograr el cumplimiento de dicha herramienta de una manera satisfactoria. El balance Scorecard se basa en un correcto equilibrio y alineación entre los elementos de la estrategia global y los elementos operativos de la misma. Los elementos globales son como la misión, que es el propósito de la compañía, la visión, que es a que se aspira, los valores centrales, que es en que cree la compañía, la perspectiva y los objetivos. También están los elementos operativos, que son, digamos, los indicadores clave, que son los que llevan al resultado como tal de estas iniciativas o estrategias. Los propósitos con los que se construye un Balance Scorecard son: el primero de ellos es describir y comunicar las estrategias. El segundo es medir las estrategias como tal. Y el tercero y último paso sería como hacer el seguimiento de las acciones que se están tomando para mejorar dichos resultados. Buenas tardes, el día de hoy vamos a aprender cómo crear un Balance Scorecard. Para crear un Balance Scorecard debemos seguir 7 pasos. El primer paso es definir la estrategia. El segundo paso es definir los objetivos de dicha estrategia. El tercer paso consiste en generar el formato de Balance Scorecard para la dirección. El cuarto consiste en la asignación de los objetivos ya definidos a nivel jerárquico. El quinto es contar con las fuentes de información confiables. El sexto es realizar la revisión periódica del desempeño de los objetivos que ya definimos anteriormente. Y el séptimo paso consiste en el ciclo de la mejora del sistema. Entonces, en el primer paso está basada en la misión, la visión y los valores de la organización. Para este primer paso, Michael Porter nos brinda 3 estrategias para el crecimiento de la organización. El primero es liderazgo de costo. Este consiste en ofrecer el precio más bajo a través de la reducción de costos. La segunda estrategia es la diferenciación, que consiste en que nuestros productos se diferencien, tengan una diferencia marcada en relación a los otros productos. El tercero es el enfoque. En el enfoque es concentrarnos en un segmento de mercado específico y especializarnos en este. Para el segundo objetivo, el segundo paso, se deben establecer los objetivos que sean a corto, mediano y largo plazo, buscando que tengan visión, que sean futuristas, por decirlo de alguna otra manera, y es importante que estos sean muy congruentes con la misión y la visión que ya definimos en el paso anterior. Adicional a esto, estos se deben clasificar dentro de 4 grandes grupos: los financieros, los enfocados al cliente, los de procesos y desarrollo de aprendizaje. Una vez tenemos establecidos y segmentados los objetivos, los debemos priorizar. Terminada la priorización, pasamos al tercer paso, en el cual tenemos que realizar o crear un formato para incluir los objetivos en este formato. Acá este es el tercer paso, en el cual tenemos que crear la plantilla del Balance Scorecard.
En el cuarto paso consiste en que el director o el gerente le asigne estos objetivos a cada uno de sus gerentes regionales o sus gerentes eh, por área, y estos mismos a su vez se los asignan a sus directores y sus directores a coordinadores, coordinadores a supervisores, y así de manera de cascada los objetivos se van yendo asignando. El quinto paso, ya vamos, es con información. Entonces necesitamos información que sea fidedigna, que los datos sean veraces para poder alimentar nuestro balance scorecard. En el sexto debemos programar revisiones de cumplimiento de objetivos. Para esto es primordial establecer periodicidades para llevar a cabo este seguimiento. El séptimo, que es ya implementada la metodología del Balance Scorecard, va de la mano con la mejora continua, y esto se convierte en una filosofía de la organización para poder continuar y sea un ciclo siempre de mejora. Muchas gracias. Continuando con nuestro tema del Balance Scorecard, digamos que en el siguiente punto pues sería su funcionamiento. Entonces, el funcionamiento comienza con unos parámetros contemplados por la organización. Entonces, pues el primero sería los objetivos a alcanzar por parte de la organización. Entonces, pues, ¿qué objetivos tenemos planteados? El segundo sería, tenemos que tener en cuenta los indicadores o las mediciones más adecuados para pues, poder controlar este alcance de estos objetivos. Como tercero, entonces tenemos que tener los parámetros de metas concretas en relación con los resultados específicos de dichas mediciones. Como último parámetro, entonces tenemos las acciones, iniciativas, proyectos o programas que se van a implementar para lograr dichas acciones. Entonces digamos que estos 4 parámetros digamos que van como concatenados. Pues primero son los objetivos, después los indicadores para llegar a estos objetivos, por consiguiente las metas, y posteriormente a esto pues las acciones o proyectos o metas pues para llegar a estos objetivos. Entonces, una vez fijamos todos estos parámetros, el siguiente paso es colocar estas mediciones y todos estos parámetros, los objetivos y todo eso en un panel, en un panel o en un cuadro, utilizando pues para ello digamos un software especializado que nos permite monitorear el progreso y el avance de cada uno de ellos. Digamos que los datos normalmente se van a representar de una manera muy esquemática, muy gráfica. En un panel similar, digamos un panel donde nos provea la visión total de estos datos, pues esto se le conoce como un comando de mando integral. Digamos que estos serían como el funcionamiento, cómo funcionaría el Balance Scorecard. Bueno, el tema que me correspondió fue las 4 perspectivas del Balance Scorecard, por lo cual uno de los métodos o estratégicos que significan el Balance Scorecard es la eficiencia de la estrategia de la organización con debida a la realización de las 4 perspectivas. La primera perspectiva es la financiera. Para la gran mayoría de las organizaciones con fines de lucro, el dinero es una prioridad, por lo tanto, pues las organizaciones de esta perspectiva más importante tiene que ver con los objetivos financieros. Esencialmente, cualquier objetivo claro relacionado con salud financiera y o
rentabilidad de las organizaciones pueden incluirse en esta perspectiva, ya que con esto genera ingresos y las ganancias son objetivos obvios a la mayoría de las organizaciones enumeradas en la perspectiva. Los objetivos financieros incluyen cómo generar ahorros en costos y eficiencia. Otro de ellos es mejorar el margen de rentabilidad y por último es aumentar las fuentes de ingresos. La segunda perspectiva es del cliente. Esta perspectiva se centra en los objetivos estratégicos que están relacionados con los clientes y el mercado. En otras palabras, para la organización, sus objetivos financieros exactamente pues necesarios para terminar lograr en términos de condiciones con el cliente y en el mercado. Uno de ellos es servicio al cliente y la satisfacción, que es la calificación que da el cliente, la participación en el mercado y por último la recomendación en el mercado. La tercera perspectiva es la perspectiva de los procesos internos que implementan para cumplir sus objetivos estratégicos. Se establecen metas y así sus objetivos operativos internos, en otras palabras. Uno de ellos es las mejoras en los procesos, la optimización de la calidad y el aumento de la utilización de la capacidad instalada. Ya por último, pues es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. De ella podemos hablar sobre su centro a los procesos concretos. La última perspectiva considera drive de acompañamiento y de desempeño más intangible. Uno de ellos es el capital humano, que son las habilidades y talentos y conocimientos de la persona. Otro de ellos es la capital de información, que esto se basa en datos, sistemas de información o redes de infraestructura tecnológica. Y ya por último la capital organizacional, que es la cultura, liderazgo, alineación de empleados y trabajo en equipo. Entonces estas fueron las 4 perspectivas del Balance Scorecard. Buenas tardes, el día de hoy les hablaré del origen del Balance Score o en su defecto el mando integral. Según indican, los autores de esta fue Robert Kaplan y David Norton, quienes planteaban un sistema de administración o un sistema administrativo en el cual vaya más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran a evaluar la marcha de una empresa. Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia proporcionada administrativa o de administrativa a una mirada global. Es también para un enfoque de prestación de servicios. Esta herramienta ayuda a que la compañía exprese los objetivos y también podemos ver de que la estrategia nos da un enfoque al cliente, una visión interna de negocios y la innovación y aprendizaje, para continuar un plan y mejorar toda esta parte financiera. También podemos decir de que el origen de esta fue en los años 90 como una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia un pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades, conocimientos específicos que la gente organizaba hacia un logro de metas y estrategias a largo plazo. Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días. Mi nombre es Andrés López y les voy a hablar de qué es un mapa estratégico en el Balance Scorecard. Un mapa estratégico es toda esa complementación representada por una gráfica o esa representación visual de lo que es la estrategia en la organización. Describe todo ese proceso de creación y valor mediante toda esa serie de relaciones de causa y efecto entre los objetivos que tiene como tal la empresa, desde 4 perspectivas diferentes que tiene el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. ¿Cuáles son esas 4 perspectivas? Es el área financiera, el área del cliente, de procesos y el área de aprendizaje o crecimiento. Bien, entonces a la hora de usar un tipo de mapa estratégico, cada empleado conoce y está representado por conocer esa estrategia organizacional y cuál es su lugar dentro de ella. Adicionalmente, ese mapa estratégico nos ayuda a mantener a todos en la misma página, a todos orientados hacia el mismo resultado. Se han utilizado diferentes software para desarrollar este tipo de mapa estratégico y pues mostrando también como su desempeño en la organización y pues como todo lo que está implementado en él. Entonces hay diferentes niveles. Un mapa estratégico siempre se lee de abajo hacia arriba, por eso las flechas siempre van a estar hacia arriba, y en la parte de abajo miramos lo que es el aprendizaje y el crecimiento como tal. Luego miramos lo que es los procesos internos, luego los clientes y luego ya la parte financiera. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde el aprendizaje, digamos, todos esos recursos, todos esos partes intangibles que se empiezan a crear, se pueden llegar a convertir en la parte financiera, que es ya en un recurso o un bien como el dinero. Entonces, por ejemplo, ¿qué debemos tener en cuenta para realizar este mapa estratégico? Entonces, el paso 1 sería como empezar a adicionar los objetivos estratégicos y las perspectivas de la empresa. El paso 2 sería como adicionar esas relaciones causa-efecto entre cada uno de ellos. Después empezaríamos a ingresar temas o líneas estratégicas que se tienen, por ejemplo, si es en la parte de innovación o en la parte de excelencia operacional, diferentes dependiendo del mapa estratégico que esté realizando. El siguiente paso sería como mostrar y hacer un seguimiento a ese desempeño que tenemos. Y hay variaciones pues del mapa estratégico. Cada organización, pues como sabemos, es diferente y no hay una sola forma de hacerlo, sino hay muchas maneras de lograr realizar este tipo de mapa. Entonces, como les hablaba desde un principio, está la perspectiva financiera. Y de pronto profundizando un poco más en esto, esa perspectiva me brinda toda esa descripción tangible, como les decía, cuando se convierte en un bien tangible como el dinero, y utiliza una serie de indicadores como retorno de inversión, como valor agregado económico, como las ganancias operativas, la de inversión y ese valor agregado económico. La perspectiva del cliente, que en muchas ocasiones esta perspectiva se deja a veces de un lado y no se le da esa relevancia ni el nivel de detalle necesario. Este tipo de perspectiva se puede conocer a través de indicadores y da una imagen de toda esa experiencia del cliente con la organización. La perspectiva de los procesos, que es como observar a la organización desde esa perspectiva netamente de los procesos, donde se puede identificar todos los procesos que posee, qué importancia fundamental tienen dentro de la organización, cuáles son los manejos que se le da a cada uno de ellos, y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que gracias a esa perspectiva de conocimiento pues se pueden identificar cuáles son los puestos de trabajo, netamente enfocarse por ejemplo en el capital humano o en los sistemas como el capital de información, puede ser software, hardware, o también en el clima como el capital organizacional, ¿sí? Entonces se tienen en cuenta esos 3 aspectos: capital humano, capital de información y capital organizacional. Esos 3 permiten sustentar todos los procesos creados
del valor dentro de la organización y así empezar a generar un valor agregado y, como les digo, empezar a ir hacia arriba para desarrollarlo. Entonces ya eso es en la parte de la creación de un mapa estratégico en el Balance Scorecard.